Bien, ahora continuamos con la segunda parte de la explicación. En la primera parte habíamos nombrado lo que es la taxonomía, las categorías taxonómicas, y también habíamos nombrado la organización de los seres vivos o la clasificación, ¿sí? La clasificación de los seres vivos en los diferentes reinos. Entonces, ahora vamos a hablar de algunas características a modo general, ¿sí? De los diferentes reinos. Esto tienen que tenerlo en cuenta y prestar mucha atención, tener el cuadrito a mano, para ir completando las características generales propias de cada uno de los reinos. Yo ahora voy a nombrar algunas características generales de los reinos, pero que en muchos casos son diferentes, ¿sí? Entonces hay que ir completando ese cuadro que yo les dejé con estas características. Si hablamos del dominio arquea, tenemos que hablar de los tipos de células que componen al dominio arquea. El tipo de célula que compone el dominio arquea son las células procariotas. Recuerden que habíamos hablado de que en el dominio eucaria, ¿sí? Las células que componían al dominio eucaria eran las células eucariotas, ¿sí? De un núcleo verdadero. Bueno, las células procariotas tienen material genético en su interior, pero no lo tienen dentro de un núcleo. Por eso es procariota, es antes del núcleo. Antes del núcleo. Entonces, ¿qué tipo de células se presentan en el reino arquea? Son células procariotas. Bien. Ahora, el nivel de organización celular que presentan las arqueas es un nivel de organización unicelular. Son solo organismos de una célula. ¿Realizan fotosíntesis las arqueas? No. Las arqueas no realizan fotosíntesis. ¿Qué tipo de nutrición tienen? El tipo de nutrición que tienen es mixótrofa, es decir, una nutrición mixta. Tienen nutrición autótrofa, ¿sí? Pero de diferentes tipos, ¿sí? Tienen nutrición quimioautótrofa, tienen nutrición del tipo metanógena, hay algunas bacterias que son sulfurosas, es decir, que producen su propio alimento a base de sulfuro, de azufre. Entonces tenemos una nutrición mixta, de varios tipos de nutrición. Por eso es mixótrofa. Si hablamos de locomoción, las arqueas ¿tienen locomoción? ¿Tienen movilidad? ¿Se mueven? No. Las arqueas están fijas y adheridas a un sustrato. ¿Tienen reproducción sexual? No. Tienen solo reproducción asexual. El tipo de reproducción de las arqueas es asexual. Ahora, si vamos al tipo de célula de otro reino, ahora vamos al reino de las eubacterias. Si vamos al tipo de célula de las eubacterias, tenemos el tipo de procariota, ¿sí? Las eubacterias son procariotas. El tipo de organización celular que tienen las eubacterias es unicelular. Recordemos que las eubacterias es un reino que está compuesto por las comúnmente conocidas como bacterias, ¿sí? Las arqueas, esto no es una característica que tengan que nombrar dentro del cuadro, pero están compuestas por los organismos extremófilos, ¿sí? Entonces, las eubacterias son unicelulares, ¿sí? De una sola célula. ¿Realizan fotosíntesis las eubacterias? Bueno, algunas sí. ¿Cuáles son? Son las cianobacterias, que son las bacterias que son fotosintéticas, ¿sí? Entonces, ¿realizan fotosíntesis las eubacterias? O en el reino eubacteria hay fotosíntesis. Bueno, algunas sí tienen fotosíntesis, solo algunas. ¿Qué tipo de nutrición tienen? Tienen nutrición mixótrofa.
En este caso, las eubacterias tienen tanto nutrición autótrofa como nutrición heterótrofa. Las euglenas, que son las que las cianobacterias realizan fotosíntesis, pero también pueden presentar nutrición heterótrofa. Ahora, ¿locomoción? ¿Tienen locomoción en el reino eubacteria? Sí, con flagelos. Los flagelos, a nivel microscópico, son como si fuesen unos pelos largos. Están los pelos cortos, que son los pilis, pero están los pelos largos, que son los flagelos. Al batir los flagelos, las bacterias del reino Eubacteria lo utilizan como si fuese una turbina para desplazarse. Entonces, esa es una característica. ¿Tienen locomoción? Sí, pero con flagelos. ¿Tienen reproducción? Sí, tienen reproducción. ¿Y de qué tipo es la reproducción? Es solo asexual. Las bacterias tienen reproducción solo del tipo asexual. Ahora, en el reino protista, ¿qué tipo de célula encontramos? El tipo de célula que encontramos en el reino protista es la célula eucariota. Bien, ¿qué organización celular tienen? Bueno, tenemos organización unicelular y pluricelular. Tenemos los dos tipos de organización celular, tanto uni como pluricelular. Bueno, si hablamos de los organismos protistas, bueno, esto es a modo de un pantallazo, porque después lo vamos a ver un poco más de profundidad, pero tenemos todo lo que son los microorganismos, ¿sí? Que son los flagelados, los dinoflagelados, hay un montón. Hay un montón de organismos protistas, pero también tenemos las algas. Las algas son protistas y tenemos tanto algas unicelulares, como las eulenas, como algas pluricelulares, que son las algas, bueno, las que vemos a veces en la playa. Cuando uno va a la playa y encuentra las algas, bueno, son organismos protistas, pero del tipo pluricelular. Ahora, ¿realizan fotosíntesis? Sí. Las algas, ¿sí? Y solo las algas, tanto la unicelular como es la euglena, como bueno, el Volvox también, que es un tipo de alga colonial, ya estaríamos hablando de pluricelular, y además también las algas que encontramos en la playa, ellas realizan fotosíntesis. Bien, entonces, ¿qué tipo de nutrición presenta el reino protista? Presenta tanto nutrición autótrofa, en el caso de las algas, como heterótrofa, en el caso de los flagelados. ¿Tienen locomoción? Sí, tienen locomoción. Principalmente los flagelados tienen locomoción. ¿Qué tipo de reproducción tienen? Bueno, en el reino protista hay reproducción tanto sexual como asexual. No significa que todos los miembros realicen reproducción sexual y asexual, ¿sí? Pero sí que dentro del reino tenemos algunos que realizan reproducción sexual y otros que realizan reproducción asexual. Ahora, el reino fungi, ¿sí? Que es el reino de los hongos. ¿Qué tipo de célula encontramos? En el reino fungi encontramos las células del tipo eucariota. ¿Qué organización celular podemos encontrar? La organización celular que tiene el reino fungi, que es el reino de los hongos, es la organización unicelular, en el caso de las levaduras, ¿sí? Que puede ser la levadura de cerveza o la levadura que usamos para el pan, que esos son hongos, y también el tipo de organización pluricelular, que son los clásicos hongos de sombrero, como pueden ser el ejemplo más común, los champiñones, que se usan para cocinar. Bueno, tenemos uni y pluricelular. ¿Realizan fotosíntesis los hongos? No. El reino fungi no presenta fotosíntesis. ¿Qué tipo de nutrición tienen entonces si no tienen fotosíntesis? El tipo de nutrición es heterótrofa, pero del tipo saprófita, ¿sí? Por absorción.
¿Presentan locomoción los hongos? Es decir, ¿se mueven, se trasladan? No. Los hongos no presentan locomoción. ¿Qué tipo de reproducción tienen? Tienen los dos tipos de reproducción. Presentan reproducción sexual y asexual. Ahora, vamos a lo que es el reino Plantae, que es el reino de las plantas. ¿Bien? El tipo de célula que presenta el reino Plantae es el tipo de célula eucariota. La organización celular es pluricelular, ¿sí? Todas las plantas, que son plantas, son pluricelulares, ¿sí? ¿Realizan fotosíntesis? Pues sí, porque una característica de todas las plantas es que realizan fotosíntesis. Entonces sí, realizan fotosíntesis. ¿Qué tipo de nutrición tienen? Entonces tienen nutrición autótrofa. Si realizan fotosíntesis, tienen nutrición autótrofa. ¿Tienen locomoción? Bueno, la mayoría no. Y digo la mayoría no porque hay una especie que se ha encontrado que se puede trasladar moviendo las raíces y después por consiguiente todo el tronco hacia zonas donde encuentra más agua, pero es un caso muy especial, ¿m? Muy aislado. Entonces, ¿tienen locomoción? La mayoría no. ¿M? Hay que aclarar que la mayoría no. ¿Qué tipo de reproducción tienen? ¿Sí? Tienen tanto reproducción sexual como reproducción asexual. En el reino animalia, ahora pasamos al reino animalia. ¿Qué tipo de células tienen? También células eucariotas. ¿Mm? ¿Qué organización celular tienen? También organización pluricelular. ¿Sí? Está compuesto por muchas células. ¿Realizan fotosíntesis? No, los animales no realizan fotosíntesis. No hay ningún animal que realice fotosíntesis. Entonces, ¿qué tipo de nutrición tienen? Si en el reino Plantae realizaban fotosíntesis y tenían nutrición autótrofa, en el reino Animalia tienen, o sea, no realizan fotosíntesis y tienen nutrición heterótrofa. ¿Bien? La nutrición del reino Animalia es heterótrofa. ¿Tienen locomoción? Sí. Todos los animales tienen alguna forma de locomoción. ¿Qué tipo de reproducción tienen? Tienen tanto reproducción sexual, ¿sí? Como hay algunos presentan reproducción asexual. Entonces, con todas estas características, ustedes pueden realizar y completar este cuadro comparativo a modo general, ¿sí? Porque son características generales de cada uno de los reinos. Ahora lo que vamos a pasar a hablar, para terminar, es de los virus. Cuando entremos a hablar de los virus, no les voy a pedir que me hagan una definición de qué es un virus, ¿sí? Porque incluso para los científicos están complicados cuando se enfrentan a definir qué es un virus, ¿sí? Porque no puede clasificarse, ¿m? No puede clasificarse dentro del nivel de organismo, del nivel dentro de lo que son los seres vivos. ¿M? Porque recuerden que los seres vivos tenían unas características generales comunes a todos los seres vivos, ¿sí? Tenían metabolismo, tenían reproducción, tenían nutrición, ¿m? Crecimiento, bueno, una estructura celular. ¿M? En cambio, los seres, disculpen, lo que son los virus, ¿sí? A diferencia de los seres vivos, no presentan reproducción, no presentan un metabolismo propio, ¿m? Y el nivel estructural que tienen, ¿sí? El nivel de organización, no es un nivel celular. ¿M? La propiedad de la vida, ¿sí? Es una propiedad emergente del nivel celular. ¿M? Solo a partir del nivel celular, todo lo que aparece en los niveles de organización tiene vida. Antes del nivel celular, no podemos hablar de organismos vivos. Podemos hablar, sí, de organismos unicelulares o pluricelulares, pero no podemos hablar de organismos vivos antes del nivel de organización celular. Y
los virus se encuentran en el nivel de organización supramolecular. Antes no lo habíamos nombrado, cuando nombramos los niveles de organización, ¿sí? Porque no venía al caso de lo que estábamos hablando, que eran los niveles de organización biológica, es decir, los seres vivos. Entonces, el nivel de organización supramolecular estaría entre el nivel macromolecular, de los niveles de organización química. Recuerden que teníamos el nivel atómico, el nivel molecular y el nivel macromolecular. Bueno, estaría entre el macromolecular y el celular. Los virus estarían en el nivel supramolecular, que vendría a ser un nivel más que el macromolecular, pero un nivel menos que el celular. Entonces no se pueden ubicar entre los organismos vivos. Por eso lo que hay que tener en cuenta son estas características. Podemos decir que el nivel de organización de los virus es un nivel supramolecular, que no son seres vivos, que carecen de metabolismo propio. Ellos utilizan toda la maquinaria interna de la célula huésped, ¿sí? Del organismo huésped que los hospeda, tanto sea un animal o bueno, un ser humano como nosotros, o tanto sea una bacteria. Una bacteria puede ser un organismo huésped de un virus. No son susceptibles a los antibióticos. Nosotros no podemos utilizar antibióticos para tratar una gripe, ¿sí? La gripe es un virus, el virus de la gripe, y uno no puede utilizar antibióticos para tratarlo. ¿Por qué? No está vivo, entonces los antibióticos no van a hacer efecto. Podemos hablar de lo que es la estructura también de los virus. Los virus tienen ácidos nucleicos. Tienen ácidos nucleicos que pueden ser o ADN o ARN, siempre uno de los dos, nunca los dos juntos. Bien, siempre tienen o ADN o ARN. Siempre uno y nunca los dos. Entonces, ¿qué es lo que representan los ácidos nucleicos, sea ADN o ARN que tenga el virus? Eso representa lo que se denomina el genoma viral. Este genoma viral en los virus siempre está recubierto por una cápside. ¿Qué es lo que es la cápside? Bueno, la cápside es una estructura proteica que envuelve al genoma viral, que está, bueno, obviamente compuesta por proteínas. Si es una estructura proteica, está compuesta por proteínas, denominadas capsómeros. ¿Bien? La cápside más el genoma viral es lo que nos conforma al virión. Eso es lo que nos conforma al virión en cuanto a lo que es estructura. Ahora, las cápsides podemos encontrar de diferentes formas, no hay un solo tipo de cápside. Tenemos la fórmula icosaédrica, que vendría a ser como si fuesen dos diamantes con las bases enfrentadas, una punta para cada lado. Bueno, eso vendría a ser una forma icosaédrica. Después tenemos la forma helicoidal o cilíndrica y la forma compleja, que es la forma compleja viene a ser la forma de los virus bacteriófagos, como si fuese que tuvieran unas patas, unas patitas. Esos vendrían a ser la forma de la forma compleja de las cápsides. Tenemos la forma compleja, la forma helicoidal o cilíndrica y la forma icosaédrica. Eso en cuanto a la estructura de las cápsides. Ahora, los virus, ¿sí?, que presentan una cápside del tipo icosaédrica, helicoidal o compleja, son virus desnudos. Se los denomina virus desnudos. Ahora, hay algunos virus, como el virus del SIDA, o el virus, el coronavirus, que ahora está de moda, que presentan una envoltura. Además de la cápside, tienen una envoltura que
esta envoltura se la provee el organismo huésped. Cuando el virus se replica, se lleva consigo, algunos virus, se llevan consigo una envoltura, que es una bicapa lipídica con unos salientes como si fuesen gránulos o globitos muchas veces, se pueden observar, algunos son como piquitos, bueno, esos son proteínas, ¿sí? Es una envoltura compuesta por una bicapa lipídica y proteínas. Además de tener la cápside, tienen esto. Bueno, los virus que tienen esta envoltura son los virus cubiertos. Puede ser el tipo, bueno, para nombrar un ejemplo, podemos hablar del coronavirus o del VIH, del SIDA. Otra cosa que tenemos que hablar cuando hablamos de los virus es de los ciclos. Pero no podemos hablar de un ciclo vital porque no están vivos. Hablamos de ciclos, de dos ciclos principalmente, que son comunes a todos los virus. Tenemos el ciclo lisogénico, que es el ciclo en el cual el virus permanece en estado de latencia, y el ciclo lítico, que es cuando el virus sale de la célula huésped y la termina, ¿cómo se podría decir? Termina como reventando. Ahora vamos a explicar un poco eso. Entonces, el ciclo lisogénico consta de un proceso, que es el proceso de adherencia del virus, ¿sí?, a la célula huésped, porque los virus son especializados. Un virus no ataca cualquier tipo de célula, ¿sí? Vos tenés los virus bacteriófagos que atacan a las bacterias, y después tenés algunos virus, como son los virus que atacan a tejidos de órganos específicos, ¿sí? Hay algunos virus que atacan al sistema nervioso, al cerebro, hay algunos que atacan al sistema digestivo, algunos que atacan a los pulmones, el respiratorio, algunos que atacan a la garganta, en el tracto respiratorio, como el coronavirus. Pero los virus atacan a un tipo específico de célula, ¿sí? Cuando el virus se adhiere a la membrana de la célula, comienza el ciclo lisogénico. ¿Bien? El virus transfiere a la célula su genoma viral, ¿bien?, o lo inyecta en el caso de los bacteriófagos, pero se transfiere el material genético del virus, el genoma viral, a la célula huésped. Este material, este genoma viral, se acopla a lo que es el material genético de la célula huésped. ¿Bien? Se acopla adentro. Entonces, si entra en una bacteria, puede estar contenido en el ARN circular, y si entra en una célula de un organismo como somos nosotros, se acopla al ADN. Entonces, ¿qué pasa? Así puede permanecer muchísimo tiempo. Tanto puede ser como que puede estar algunos días, algunas horas, pero hay algunos que pueden llegar a estar años. O el caso del SIDA, hay muchas veces que no se manifiesta hasta que pasan varios años de la infección. Entonces, eso es lo que se dice el periodo de latencia, ¿sí? Cuando el genoma viral se acopla al material genético del hospedador y permanece latente, permanece, como digamos, solapado dentro del material genético del hospedador. Ahora, cuando pasa el ciclo lítico, lisis es ruptura, cuando pasa el ciclo lítico, el material genético se replica junto con el material genético de la célula.
¿Y qué hace? Utiliza toda la maquinaria interna, el virus, en el ciclo lítico, utiliza la maquinaria interna de la célula para producir sus propias proteínas. Es decir, mientras va produciendo la célula las proteínas propias, el hospedador produce sus proteínas propias, también va leyendo el material genético del genoma viral y va replicando o produciendo las células de las proteínas del virus, ¿sí? Entonces, el virus utiliza toda la maquinaria interna de la célula huésped para producir sus propias proteínas. Entonces, después el virus se va ensamblando dentro de la célula. Va formando las cápsides y va llegando un momento en el cual se empieza a replicar tanto y tanto y tanto y tanto dentro de la célula que la célula termina por romperse. Se produce la lisis, ¿sí? Que es la ruptura de las células. Esto sería el ciclo lítico de ruptura. No hay que confundir lisis con lisogénico, ¿sí? El lisogénico es el ciclo en el cual el material genético, el genoma viral del virus se acopla al material genético del hospedador y queda solapado, queda en estado de latencia. Ahora, en el ciclo lítico se produce la ruptura, es decir, el virus empieza a utilizar la maquinaria interna de la célula huésped para producir sus propias proteínas y replicar su material genético, se ensambla y rompe, ¿sí? En el ciclo lítico rompe la célula y se lleva consigo, en algunas ocasiones, se lleva consigo parte de la membrana de la célula, que es, en estos virus que están cubiertos, ¿sí? Lo que se denomina la envoltura, ¿sí? Que es esta bicapa lipídica con proteínas que son propias del organismo huésped. Entonces, ¿qué pasa? El virus puede andar por ahí tranquilo, que el sistema inmunológico del organismo huésped no lo va a detectar porque va a estar cubierto por proteínas y por una membrana que es propia del organismo. Entonces, fíjense qué mecanismo tan elaborado tienen los virus, ¿no? Entonces recuerden, tenemos el ciclo lítico, que es la ruptura de las células huésped, cuando el virus ya se replicó su material genético y utilizó la maquinaria interna de las células para producir las proteínas de la cápside, ¿sí? Para multiplicarse el mismo dentro de la célula, y tenemos el ciclo lisogénico, que es el ciclo que incluye el proceso de el virus adheriéndose a la célula huésped y ingresando su material genético para acoplarse al material genético de la célula huésped, ¿sí? Permanece en estado de latencia. Esos son, por un lado y por el otro, los ciclos de los virus. El ciclo lisogénico y el ciclo lítico. Con esto ya tienen para trabajar, para terminar el trabajo práctico número 8. Espero que el tema haya sido de su agrado. Es un tema muy complejo, con muchas características para tener en cuenta, pero bueno, por eso yo les dejo siempre material grabado para que puedan volver a consultar cuantas veces necesiten. Y ya vamos a ir avanzando cada vez más y metiéndonos en temas cada vez más complejos de biología. Por eso es importante que ustedes vayan tomando en cuenta todo lo anterior, porque vieron que tuvimos una relación en cuanto a lo que eran las características de los seres vivos, que la aplicamos a los diferentes reinos para poder clasificar en la taxonomía. Ahora en los virus nos damos cuenta de que no son seres vivos porque no pertenecen al nivel de organización celular, sino que están, bueno, todas esas cosas ya van teniendo un poco más de relación. Quizás al principio parecían características aisladas, pero cuando vamos avanzando en la materia van a ir dándose cuenta que todo tiene que ver con todo y todo hace un orden de complejidad creciente. Así van a poder organizar toda la información. Así que es importante que si necesitan volver a escuchar el material, lo escuchen. Y cualquier consulta, ya saben, yo de 7:30 a 10:30, lunes, martes y viernes, estoy respondiendo las consultas que me las pueden mandar en cualquier momento de la semana. Pero tengan en cuenta
que esos días, en ese horario, de 7:30 a 10:30 de la noche, lunes, martes y viernes, estoy respondiendo yo a las consultas que me hayan llegado, para que puedan ir completando los trabajos prácticos semana tras semana, dependiendo del día de su comisión. Así que con esto ya los dejo para que puedan trabajar y espero que tengan muy buena semana.